Hola, ¿qué tal, seguidores de Años MX? Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en una entrevista exclusiva con Pablo Amílcar Sandoval. Bienvenido. Juan José, qué gusto poder estar contigo y poder estar con todo tu auditorio. Claro, en ese maravilloso lugar, en sana distancia, por eso estamos sin cubrebocas, en sana distancia, en un lugar abierto en donde está corriendo un aire maravilloso. Una brisa maravillosa. Así es. Y bueno, nos interesaba esta entrevista con usted para conocerlo un poco más. Y aun cuando estábamos hablando un poco antes de entrar ya al aire, sí me gustaría que nos platicara un poco de quién es Pablo Amílcar. Bueno, yo soy Pablo Amílcar Sandoval, soy papá de dos niños maravillosos, soy un mexicano guerrerense, preocupado por las condiciones de vida de la gente. Yo defino que me dedico a la política y creo que la política es el más noble de los oficios, porque creo que la política es trabajar para los demás y creo además que para lo que sirve la política es para que las personas sean felices. Creo que eso debe dedicarse todos los esfuerzos, digamos, de una política pública, por ejemplo, de las condiciones que deben tener en los países, en los estados, para que se posibilite un bienestar mínimo y a partir de ahí cada quien sea responsable de sus destinos. Y pues soy alguien que le gusta la música, que le gusta leer, que le gusta viajar, ¿no? Me gusta mucho estar viajando en el estado, me gusta el mar, me gusta estar con mi familia. Aunque tenemos poco tiempo, casi siempre libre para hacer todas estas cosas, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. ¿Cómo empiezas? Digo, la política se define como la búsqueda del bien común, ¿no? ¿Cuándo empieza este interés, esta sensación de querer hacer algo por los demás aquí en Guerrero? Fíjate que pues mi familia ha sido de luchadores sociales. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tíos, mi mamá, todos han estado siempre participando en los asuntos públicos, siempre trabajando, siempre preocupándose, ocupándose por los demás, por qué es lo que se debe hacer. Y si bien esto no es una herencia, no se hereda sanguíneamente, sí lo que te marca, lo que te enseña son los ejemplos. Yo vi desde muy niño a mi papá, a mi mamá, luchando, preocupándose, ocupándose. Y creo que este espíritu no es de alguna persona específica. Tenemos un pueblo que se dedica a eso, a luchar, a mejorar, a cambiar sus condiciones de vida y el entorno que tiene. Y por eso yo creo que es magnífico poderse dedicar a esa tarea de cambiar las condiciones en las que está la gente y mejorar. Obviamente, pues esa definición que tú haces de la política la comparto, pero creo además que es otra cosa también que tiene que ver con la civilización. Es la forma de solucionar problemas por la vía pacífica. Eso es algo muy importante aquí en nuestro estado. Tú decías que no se hereda, pero bueno, es el ejemplo, ¿no? Que es lo que transmitimos de generación en generación, es lo que nos inculca y nos deja esa espinita de como tú decías, trabajar por la paz en Guerrero, ¿no? Llevamos el nombre de un estado, además de un nombre de un estado luchador, ¿no? Y ese es mucho el ejemplo y de la historia que, claro, recordamos de tu familia, tu abuelo, por supuesto. Y ahora Pablo, te vemos en una nueva etapa, te vemos ya de forma distinta. Y antes de entrar un poco a eso, me gustaría preguntarte ¿qué tú crees que es lo que más necesita trabajarse en Guerrero? ¿Qué es lo que más necesita Guerrero? ¿Cuál es su necesidad primordial? La inseguridad, combatir la inseguridad, acabar con la pobreza, la injusticia social, es algo que busca mucho tu abuelo. ¿Cuáles son las primeras necesidades de Guerrero? Mira, yo creo que lo que debemos poner en el centro
pues es a la gente, obviamente, pero a recuperar las condiciones dignas de vida de la gente. Yo afirmo que Guerrero es un pueblo muy digno, muy valiente, muy luchador, y que no se conforma con cómo están las condiciones. Esas son las muestras de la independencia, de la reforma, de la revolución, de cómo los guerrerenses han aportado con sus vidas, con sus luchas, con su sacrificio. Y lo que considero es que son las condiciones de vida las que tienen que cambiar. La dignidad en el ser humano, la dignidad en las condiciones de vida. Yo digo que tenemos que devolverle aceleradamente las condiciones de vida digna a la gente. Hemos tenido un periodo muy largo ya de empobrecimiento de nuestro país, en este sistema económico, pero del estado de Guerrero en particular, ¿no? Somos de los estados con más atraso social, somos los estados que tienen más pobreza y menor desarrollo según todos los indicadores. Y lo que requerimos es que esas condiciones que generan los gobiernos cambien. Guerrero antes era conocido por la magnificencia de sus playas, por sus artesanos, ¿no? Por el oro de Iguala, por la plata de Tasco, por las artesanías, por nuestros pueblos y comunidades originarias, indígenas. Y ahora es conocido por otras cosas mucho más desafortunadas. Y eso no ha sido el pueblo el que ha sido responsable, sino muchas decisiones políticas que se han aislado de las decisiones de la gente. Y yo creo que si algo es la democracia, es la comunicación, digamos, y la representación del pueblo, y que el pueblo tenga voz y que el pueblo tome decisiones. Entonces, creo que se tiene que devolver rápidamente esa dignidad al pueblo, porque esa es nuestra razón de ser, ¿no? De los gobiernos, de los políticos, claro, y de la sociedad. Tenemos que generarnos mejores condiciones cada vez. Y precisamente en estos años que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues ha puesto el ejemplo y ha hecho mucho, ¿no? En reconstruir y en acabar con estas desigualdades que tú comentas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque finalmente, ojalá, digo, voy a López Obrador para rato, ¿no? Pero esto se acaba y hay una ideología, hay un movimiento, hay algo que la gente pues comenzó a generarse, lo que comenzó a creer hace algunos años y que hay que continuar, ¿no? Hay principios, sin duda, hay grandes ejes que atraviesan toda la política pública del licenciado López Obrador. Yo afirmo que esos ejes, además del no mentir, no robar y no traicionar, hay afirmaciones que sí tenemos, que son generar más justicia social, generar condiciones de igualdad, generar condiciones para que las libertades se puedan ejercer. Y eso tiene que ver con nuestra política social. Yo acabo de renunciar a la delegación de programas para el bienestar y tenemos un escenario en Guerrero completamente distinto con el que llegamos. En Guerrero, hoy en día, tenemos 1.400.000 guerrerenses que tienen algún programa social. Esto se dice fácil, pero es una cifra descomunal. Nunca había habido tantos beneficiarios de los programas sociales aquí en Guerrero. Y en ningún lugar del país está pasando una cifra como esta, digamos proporcionalmente. En Guerrero tenemos 3,5 millones de guerrerenses, pero 1.400.000 guerrerenses pues es mucho más que el promedio nacional. Y si tomamos en cuenta todos los programas sociales, no solamente los de bienestar, todos, llegamos a 2.200.000 guerrerenses. Esto quiere decir que 2 de cada 3 guerrerenses, desde los niños hasta los adultos, tienen algún programa social y están recibiendo algún beneficio del gobierno. Y esto cambia las condiciones de vida de la gente. Yo te quiero contar una anécdota sencilla. En los primeros eventos de la Secretaría de Bienestar, conocí a un abuelito en una de las comunidades en la Costa Chica.
Y se me quedó grabado él porque se llamaba como mi abuelo. Y entonces él empezó lo veía yo, estaba muy triste, creo hasta enfermo estaba, con su ropa sucia, sus huaraches en muy mal estado. Y estaba como muy triste, muy deprimido. Y después, cuando regresamos, 6 meses después de que ya había recibido el beneficio de su pensión, llegamos y era otro señor, era un señor ya con más salud, con su ropa limpia, bien alineado, con sus guaraches nuevos, eso sí, y traía a su nieto. Y empezó a decirle a su nieto: mijo, tráigale una silla aquí a la señora. Y a ver usted, fórmese bien porque estamos y no hay que... Y empezó a dar órdenes y empezó a generar un consenso a su alrededor. ¿Qué es lo que había cambiado? La dignidad que tenía el abuelito. Lo que había pasado con su vida a partir de recobrar unas condiciones de vida que no tenía. Y en lugar de estar pidiéndole a sus hijos, en lugar de estar en óptimas condiciones, tenía pues que estar ahora tenía otro talante incluso, ahora podía dar opiniones, salir al frente. Yo creo que ese es el espíritu de los guerrerenses, es un espíritu echado para adelante, pero tenemos esas condiciones que no nos están dejando ir para adelante. Eso digo socialmente, pero después como condiciones materiales de vida, ¿no? Tenemos condiciones de atraso, tenemos condiciones simplemente en materia de comunicaciones, en materia, de carreteras y todo esto, pero ahora con la pandemia nos dimos cuenta de las condiciones en los hospitales, en las escuelas, en las telecomunicaciones, que son muy distintas a las del promedio nacional. En las escuelas, por ejemplo, tenemos el último lugar nacional con jóvenes en la prepa. Y esto lo sé porque nosotros le damos a todos los jóvenes que estén estudiando en una escuela pública una beca. Y nos encontramos que estábamos por debajo del nivel nacional y dijimos: algo está pasando, hay un error. Pues no, resulta que no tenemos jóvenes en la prepa. Y ya no digas que tienen o no recursos para estudiar. Ya no digas si salieron de la secundaria o no. Es que no hay lugares, físicamente no hay lugares para que puedan estudiar. Estamos hasta atrás de la tabla y necesitamos remontar todo eso. Yo digo, ¿eso qué te va a generar en las generaciones que vienen? Pues precisamente condiciones de vida distintas. Y nosotros tenemos que cambiar eso aceleradamente para que la gente pueda recobrar su dignidad y recobrar unas mejores condiciones de vida para el futuro. Tú comentaste ahorita lo de tu salida de la delegación. Sí. Yo no te lo iba a preguntar. A mí me gusta saber más qué va a pasar ahora con Pablo Amílcar, ¿no? Porque esta búsqueda de la política no cesa con un cargo público y menos con un cargo público del nivel en el que estuviste, ¿no? O sea, vamos, seas el representante de López Obrador en Guerrero, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, por supuesto, ¿no? Incluso yo creo que puede, y más en tu estado, ¿no? Es tu tierra, lo que tú conoces, esta necesidad de buscar, esta inquietud de hacer algo por los guerrerenses que por fin se consolidó en esta oportunidad que te dio López Obrador. Pero no puede acabar aquí, digo, apenas pues tenemos la misma edad, ¿no? Hay vida para rato. ¿Qué sigue con Pablo Amílcar ahora? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es construir nuevos proyectos. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente lo que tenemos es un desafío gigantesco en el estado de Guerrero. Todos podemos estar en nuestra zona de confort, en nuestro nicho confortable, ¿no? Yo hace unos años tenía un trabajo muy cómodo y ganaba muy bien. Pero estos desafíos de atender las políticas públicas, pues te llevan a renunciar a ciertas cosas y tomar desafíos. Y este es otro de esos desafíos. Creo que aporté
lo que tenía que aportar en la consolidación de este gobierno de la Cuarta Transformación, que fue un gran anhelo, no solamente de nuestra generación, sino de generaciones de atrás. Desde hace mucho tiempo se estaba necesitando un cambio profundo en México. Y yo afirmo que el nivel de votación que se tuvo habla de eso, que hay muchas esperanzas, muchos sueños puestos en esta transformación. Y lo que afirmo es que ahora nos toca consolidar esa cuarta transformación también en nuestro estado. Y tenemos que construir las condiciones para ello. Y es un gran desafío también, es un gran reto. Y yo me voy a dedicar a eso, a consolidar en los diferentes ámbitos de la vida pública esta cuarta transformación. Yo sé que estamos en medio de ciertos tiempos y esperando eso, pero digo, nadie podría decir que no a la oportunidad de gobernar Guerrero. Y me mencionan, y yo veo las encuestas y agradezco mucho que la gente esté viendo esa posibilidad en mí. Yo quiero ser muy respetuoso de todos estos tiempos que tú mencionas, de la reglamentación electoral, de las leyes, porque creo que se debe predicar con el ejemplo y porque creo que debemos esperar los tiempos. Desde hace algunos meses que me lo empezaron a plantear, yo dije siempre hay que esperar los tiempos. Y eso es lo que vamos a hacer, construir los proyectos. Mira, ¿qué es lo que yo afirmo? No importan tanto los partidos, las elecciones, los candidatos, eso es temporal. Lo que importa es qué va a permanecer. Y lo que yo digo que tiene que permanecer son los proyectos, las ideas, los cómo vamos a solucionar el problema de salud en el estado. Tenemos un grave problema, según nos mostró el COVID, no solamente en los respiradores, en las camas, en la infraestructura, en los hospitales, las clínicas, los centros de salud están cerrados. ¿Qué vamos a hacer? Y además yo digo que tenemos un consenso con todos los actores políticos en el estado de que tenemos que atender eso prioritariamente. La educación, ¿cómo le vamos a entrar al programa de educación? La economía, ¿cómo vamos a aprovechar, por ejemplo, los magníficos litorales que tenemos en el estado? ¿Cómo vamos a aprovechar para que las riquezas que tenemos en Guerrero, somos un estado inmensamente rico, sirvan para que el pueblo de Guerrero sea más desarrollado, que no haya tales niveles de pobreza, que haya nutrición suficiente para los niños, que haya condiciones de salud, de vivienda digna, en fin. Y todo eso lo tenemos que construir colectivamente. Y no se trata de una campaña, y no se trata de un candidato, y no se trata de una elección. Se trata de una transformación social, y eso es a lo que yo le apuesto. Nosotros afirmamos que la cuarta transformación no es el gobierno, no es el 1 de julio, es una movilización, una transformación desde abajo para construir una nueva realidad social. Y eso es lo que tenemos que apostar que haya en todos los ámbitos, no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, el Judicial, en los diferentes niveles de gobierno, pero en los órganos autónomos, por ejemplo. Así es. Que haya mejores condiciones de vida para la gente, depende de todo eso, la estructura del Estado mexicano. Así es, no es un proyecto de vida, es un proyecto social para Guerrero. Es un proyecto social, ¿no? Así es, no es un proyecto individual lo que necesitamos. Bien, pues bueno, ya no voy a ser muy insistente, pero yo estoy seguro que si en dado momento la misma población, los mismos votos de Morena, pues te dicen, pues es que Pablo eres tú, vas a estar ahí, ¿no? Y vas a dar la lucha por tu partido, por Guerrero. Mira, yo no me quiero adelantar a esos tiempos, pero lo que te digo es que una de las cosas que me enseñó mi papá, así literalmente, me lo dijo alguna vez, que estábamos hablando, por cierto, del 2 de octubre del 68. Y me dijo, lo que hicimos en aquella ocasión fue estar a la altura de las circunstancias. Así me dijo mi padre. Dice, y eso éramos unos niños, éramos unos jóvenes que estábamos soñando con algo. Y lo que hicimos fue portarnos como si creyéramos en todo eso. Y así es como hay que actuar siempre. Y yo me resuenan esas palabras. Hay que tomarnos en serio, hay que creernos que podemos transformar esta realidad. Y yo digo que tenemos que apostar
porque colectivamente sí se pueden hacer esos cambios. Y ese ejemplo nos lo pone el presidente. Yo digo que ya cambió la percepción de los jóvenes con eso. Si persistes, si insistes, si resistes, puede que tu causa se llegue a concretar. Y ahí está el presidente, que algunos decían, no, es que es un necio. Sí, somos los necios los que estamos empujando esa transformación. Creo que necesitamos creernos que sí podemos cambiar la realidad que estamos viviendo. Pablo, pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, José. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos y bueno, en un futuro les presentaremos otro nuevo rato de comentarios y preguntas aquí con Pablo Amílcar Sandoval. Hasta luego. Muchas gracias.